Bienvenidos nuevamente, hermanos, al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. Estamos estudiando el tabernáculo de Moisés y en esta ocasión queremos continuar con el quinto paso espiritual, el cual es la mesa de los panes de la proposición. Como hemos dicho, el tabernáculo de Moisés nos va a mostrar los pasos para llegar a ser la morada del Señor. Cada uno de nosotros, como creyentes, llegar a ser una morada del Señor, necesitamos dar estos pasos. Y el quinto paso espiritual es la mesa de los panes de la proposición. El sacerdote, cuando entraba al lugar santo, después de haber dado mantenimiento al candelero, él pasaba a la mesa de los panes de la proposición. El énfasis en el candelero era la luz, pero el énfasis aquí en la mesa de estos panes obviamente es el pan. Y basándonos entonces en eso, el énfasis es el pan. Esa mesa está hablándonos de Cristo Jesús. Podemos ver en todos los muebles del tabernáculo a Cristo Jesús en una faceta diferente. Y aquí en este punto podemos ver cuando Jesús dice en Juan 6, yo soy el pan de vida. Esa mesa de los panes está hablándonos de Jesucristo, el pan de vida. Pero esta mesa de los panes de la proposición no solo es una figura de Cristo, sino también nos muestra que nosotros, el Señor quiere que lleguemos a ser pan de vida, pan para otras personas, pan para las naciones, como dice la Escritura. Es lo que en este paso espiritual vemos. Cuando las Escrituras ya dejan de ser solo una información en el creyente, algo mental, y llega a ser vida, llega a ser el mensaje. O sea que el creyente ya no solo tiene un mensaje en su boca, sino él mismo es el mensaje. Es lo que está hablándonos esta mesa de los panes de la proposición en el lugar santo. El quinto paso es cuando el mensaje se ha hecho vida en el mensajero. Amén. O sea, hermanos, es muy diferente cuando solamente la persona estamos repitiendo la palabra de Dios a cuando esa palabra se ha hecho vida en nosotros y al compartirla, eso trae vida, trae alimento a otras personas. Por eso es que es uno de los últimos pasos, porque ya es cuando el creyente ha llegado a este nivel de vida y de madurez en el Señor. Las características de esta mesa, hermanos, dice la Escritura. Bueno, voy a leer dónde aparece esta mesa en el capítulo 25 de Éxodo, si usted quiere acompañarme, verso 23 al 30 del capítulo 25 de Éxodo. Leo, verso 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Y le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Es lo que dice en esta descripción de la mesa, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, en lo que acabamos de leer, encontramos, hermanos, que están la moldura, están las argollas o anillos y están las varas. El número 2 habla de testimonio, porque eran 2 varas, y la palabra hebrea para vara
habla o significa también separación, también se puede traducir como separación. Y el número 4, 4 argollas, nos habla de algo universal. Así que lo que nos está hablando aquí el mensaje al ver esto, las 4 argollas, las 2 varas de oro para llevar el arca de un lugar a otro, nos está hablando del quinto paso donde el creyente, hermano, donde quiera que él va, el número 4 universal, es lo que habla el número 4, a donde quiera que el creyente va, él mismo es un testimonio de la palabra de Dios. Es de lo que podemos ver en esta figura. Y las varas que hablan de separación, entonces está hablando que el creyente no solo es un testimonio de la palabra de Dios, sino él mismo es un testimonio de santidad, porque santidad significa separación. Entonces él es un testimonio de que él se ha separado para Dios, es un peregrino en este mundo. Es la figura que podemos captar en esto de las varas, 2 varas, las 4 anillos y la moldura. Amén. La palabra moldura también se traduce como encierro. En esta palabra hebrea, moldura, significa también encierro. Eso está hablándonos de, recuerdan ustedes cuando el Señor dice que busquemos al Señor en secreto, cerrando la puerta de un lugar donde nosotros buscamos al Señor, y ahí en ese lugar vamos a encontrar ese pan de vida, como lo dice Jeremías. Si usted quiere leer conmigo Jeremías 23, verso 18 y verso 22, dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén. Entonces eso es lo lindo, ¿verdad? Porque la palabra moldura, que está ahí en estos versos que leímos de Éxodo 25, también significa ese lugar cerrado, ese encierro. Entonces, para el quinto paso espiritual es cuando el creyente ha encontrado ese lugar secreto, ese lugar encerrado donde él busca al Señor, como dice aquí Jeremías, y ahí oye la palabra de Dios. Y como dice el verso 22, llega él a compartir esa palabra a las personas, porque lo dice el verso 22, vuelvo a leerlo: si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras. O sea, quiere decir que si estamos en su secreto, en esa moldura, vamos a hacer que otros escuchen la palabra de Dios. Es lo que está hablando entonces, es la mesa de los panes. Ya sabemos, el pan habla de la palabra de Dios. Ahora, las medidas de la mesa, que era de 2 codos por 1 codo y de altura codo y medio. El número 2 está hablándonos de testimonio, el número 1 de unidad y 1 y medio. En la palabra de Dios también la palabra medio se utiliza para mostrar el centro de algo, que divide algo equitativamente, un balance. Entonces lo que podemos ver aquí es que en este quinto paso el creyente llega a tener un mensaje balanceado, no un mensaje que se va a extremos, como muchos suelen irse a extremos o solo predican este extremo e ignoran este otro. No, es un mensaje unificado de la palabra de Dios con un balance que solo el Señor puede dar. Esto no es algo natural, es algo que el Señor va a dar si lo buscamos en ese lugar secreto, encerrados. Amén. Ahora, el pan que estaba sobre la mesa, ese pan de la proposición, como lo dice allí donde leímos hoy, ¿verdad? Ese pan de la proposición, según dice Levítico 24, verso 5, dice: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante
de Jehová. O sea que en este pasaje está diciendo que ese pan iba a ser puesto sobre la mesa. Eran 12 tortas y se pondrían en 2 hileras, 6 de un lado, 6 del otro. Era como dice aquí Levítico 24 que debían de ponerse sobre la mesa. En las casualidades de la Biblia, entre comillas casualidades, 6 puesto a la par de otros 6 es 66. Y la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, tiene 66 libros. Es una coincidencia del Señor, ¿verdad? Amén. Ahora, dice aquí que eran 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. O sea que el Señor está mostrándonos aquí que su deseo es que así como el Señor Jesucristo es el pan de vida, nosotros, el pueblo de Dios, todos lleguemos a ser pan de vida para otros, para alimentar a otros. Amén. Es el verdadero cristiano, hermanos, que no solamente tiene hambre de la palabra de Dios, sino el verdadero cristiano, además de que tiene hambre de la palabra de Dios, tiene también un deseo de llegar a compartir esa palabra, a darla a otros. Amén. Pero para llegar a ser pan vivo, hermano, el mensaje es muy claro aquí en esta mesa de los panes de la proposición. Y el mensaje es la cruz de Cristo. Ese proceso de la cruz que mata el viejo hombre y hace que en nosotros sea formada la vida de Cristo. Ese es el mensaje para poder llegar a ser pan vivo. Y lo podemos ver en 3 aspectos aquí en estos pasajes que leímos, que hemos visto. La primera razón para creer y para ver que llegar a ser pan vivo es solamente a través de la cruz. La primera cosa la encontramos en Levítico 24, ahí donde estábamos leyendo. Acabamos de leer versos 5 y 6. Ahora leo el verso 7. Levítico 24, verso 7. Dice que esas hileras pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Amén. El incienso puro que era puesto sobre los panes está relacionado con la cruz, está relacionado con el altar de bronce que estaba en la entrada. Hermanos, porque el incienso puro se utilizaba en las ofrendas de oblación que se ofrecían ahí en el tabernáculo, en el altar de bronce. O sea, entonces el punto número 1 aquí, ese incienso que habla de muerte, que habla de sacrificio, es una señal de que esos panes de la proposición está diciéndonos que para llegar a ser pan vivo necesitamos incienso. Eso es sufrimiento, el sacrificio ahí en la cruz. La segunda cosa que nos da luz que para llegar a ser pan vivo necesitamos la cruz de Cristo es simplemente en pensar en el proceso que llevó el trigo para llegar a ser esos panes. Ya sabemos, creo que aquí casi todos sabemos, los que ustedes que me están escuchando, casi estoy seguro que la gran mayoría sabemos que para el trigo llegar a ser pan se necesita un proceso que si nosotros nos imaginamos ser ese trigo, va a ser algo doloroso, porque en primer lugar hay que cortar las espigas de trigo. Luego hay que pasar esas espigas por la trilladora para poder sacar el grano. Después hay que limpiar ese grano. Después ese grano hay que triturarlo, molerlo de una forma con mucha presión para que ese grano llegue a ser harina. Y luego que ese grano ha llegado a ser harina, se le agrega aceite, se le agrega agua y hay que amasarlo duro. Muchas veces somatan, golpean esa masa para llegar a ser una masa homogénea, ideal para pan. Luego le tienen que dar forma, aquí en este caso tenían que dar la forma de una torta, y finalmente eran metidos al fuego. Y entonces ese proceso
está hablándonos también de sufrimiento, de un trato duro. O sea, el Señor no quiere que nosotros quedemos como granos sin ningún beneficio completo, para lo cual el grano de trigo Dios lo creó, y es para llegar a ser pan. Entonces, este es el punto número 2 que nos muestra aquí, que para llegar a ser pan vivo necesitamos pasar por la cruz. Y la tercera razón que nos apunta a que para llegar a ser pan vivo necesitamos la cruz es en el aspecto en que los sacerdotes cambiaban ese pan cada semana y luego ellos lo comían, Aarón y sus hijos, dentro del lugar santo. Esto quiere decir que esos panes pasaban dentro del lugar santo una semana, ahí dentro del lugar santo. Esos panes de la proposición, lo que estábamos leyendo hoy aquí en Éxodo, esa palabra proposición es una palabra, hermanos, que significa también rostro y también significa presencia, la presencia de alguien allí. Entonces, los panes de la proposición, de una forma correcta podríamos decir que son los panes de su presencia o los panes de su rostro. O sea, podemos imaginar eso. Esos panes estuvieron ahí o estaban ahí una semana en la presencia de Dios. Delante del rostro de Dios estaban esos panes. ¿Y cómo es que nosotros podemos entender que eso habla de la cruz? Es porque, hermanos, en este quinto paso es cuando el creyente las verdades que recibe de Dios, ya sea leyendo la Escritura o a través de alguna manera Dios le da una palabra, este creyente pasa meditando esa palabra delante del Señor. La trae delante del Señor. Esto se llama meditar la palabra de Dios, rumiar esa palabra. No es como muchos que entra el mensaje por un oído, tal vez un domingo, ¡ay, qué lindo estuvo el mensaje! Pero al salir de la iglesia inmediatamente ese mensaje sale por el otro oído y nunca más vuelven a recordarlo, ni a meditarlo, ni a traerlo. Pero en el quinto paso espiritual es cuando ese mensaje, esa palabra que Dios nos da, la traemos nuevamente en la meditación en la noche, a través de tiempos de oración, de alabanza, en su presencia, ese pan. Hermano, pero para hacer eso hay que pagar un precio. Eso tiene un costo. Por eso es que sabemos que esto nos está dando una señal de que para llegar a ser ese pan vivo necesitamos pagar un precio, y eso está hablándonos de la cruz. Porque solo ahí, en esa meditación, es cuando sucede el milagro. Alguien dijo que la distancia más larga es entre nuestra cabeza y el corazón. Porque pensamos nosotros que es una distancia muy corta, pero no. Para que esa palabra que entró a través de nuestros sentidos físicos, tal vez a través de una predicación, para que esa palabra llegue al corazón, necesitamos pagar ese precio, en buscar al Señor, traer esa palabra delante de Él, hasta que el Espíritu Santo la mete y la hace vida en nuestros corazones. Amén. Es el quinto paso espiritual. Amén. Por último, quiero mencionar, hermanos, que ese pan que lo comía Aarón y lo comían sus hijos, lo debían de comer en el lugar santo. No era para cualquier otro. Esto está hablándonos que creyentes que han llegado a ese quinto paso espiritual, creyentes que ya pasaron por la puerta, el altar, ya pasaron por la puerta del lugar santo, el candelero, están ahora en la mesa de los panes de la proposición. Son creyentes maduros, creyentes que pueden comer un alimento para maduros, como lo dice en Hebreos. En Hebreos habla que aquellos creyentes
que son niños espirituales aún, ellos necesitan leche espiritual. Y cuando habla de leche espiritual en Hebreos, está hablando de las verdades básicas del Evangelio, las verdades primeras que un creyente escucha y debe recibir. Pero ya aquí en el lugar santo son verdades más profundas para creyentes que han madurado. Es otro mensaje que encontramos aquí en la mesa de los panes de la proposición. Amén. Ahora, hermanos, pasemos al altar del incienso. El altar del incienso lo encontramos en el capítulo 30 de Éxodo, verso 1 al 10. Lo leo. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, será de madera de acacia. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año para expiación, sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Amén. Leí todos esos versos porque ahí explica todo lo que se refiere, al menos la gran mayoría de lo que se refiere a este altar del incienso. Hermanos, es el 6º paso espiritual, podríamos decir así, es el penúltimo paso para llegar a la mera presencia de Dios en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la presencia del Señor. Sin ninguna discusión, hermano, esta etapa, este 6º paso nos habla de una vida de oración, ya que el incienso en la Escritura está hablándonos de oración, como lo puede usted ver si quiere leerlo más tarde en Apocalipsis capítulo 8 verso 3, y también en el Salmo 141 David recibió la revelación, en el verso 2 lo dice, que el incienso es la oración. Entonces este altar está hablándonos de la oración, y como los demás muebles otra vez señalan, dan un significado, están simbolizando a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, en este caso nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos, que intercede por nosotros siempre. Eso está en Hebreos capítulo 7 verso 25. El altar del incienso, entonces, hermanos, es Cristo mismo allí intercediendo por nosotros todos los días, subiendo ahí una nube de incienso. Es una intercesión, es Cristo Jesús. Pero como en todos los pasos del tabernáculo, no solo es una figura de Cristo, sino es un ejemplo para nosotros seguir sus pisadas, para que también nosotros lleguemos a ser intercesores. También nosotros cada día, día tras día, como leímos aquí ahorita en Éxodo, continuamente elevando esa nube de incienso, de oración, de intercesión. Este altar del incienso estaba ubicado enfrente del velo del lugar santísimo, porque es el penúltimo paso. Ahí estaba, como lo dice en el verso número 6 donde leímos en Éxodo 30. Estaba frente al velo. Eso significa que para poder cruzar ese velo y pasar a la gloria de Dios que estaba dentro del lugar santísimo, necesitamos la intercesión, hermanos. No vamos a poder nunca llegar hasta la mera gloria de Dios si no llegamos a ser intercesores.
Pero ¿cómo es que la intercesión nos prepara para la gloria que hay ahí? ¿Cómo es que nos prepara? Leamos, hermanos. Yo voy a leer Hebreos 8, si usted quiere acompañarme, y vamos a ver que el incienso está relacionado con dolores de parto. Y eso es lo que va a prepararnos para entrar a la mera presencia de Dios, el último paso en el tabernáculo. Romanos 8, verso 22 al verso número 27. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña a los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. O sea, vemos aquí, hermanos, entonces en estos pasajes, este pasaje que acabo de leer, que esos gemidos, esa intercesión son como dolores de parto, pero son dolores de parto, gemidos que nos salen de nosotros por la intercesión del Espíritu Santo a través de nosotros, porque nosotros no sabemos, dice ahí, cómo hemos de pedir, pero el Espíritu Santo conoce, dice. El que escudriña las intenciones del corazón, el Espíritu Santo sabe y él gime por nosotros, dice aquí, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, no es una intercesión, es lo que vamos a ver ahorita aquí, no es una intercesión por mí, ¿no? Intercesión es interceder por los santos, interceder por otros. Alguien dijo que intercesión es como meterte en la piel de otra persona y pedir ahí por esa persona, gemir por esa persona, como el dicho que todos conocemos quizás de estar en los zapatos de otra persona, pero meterse bajo la piel es mucho más certero, porque estás sintiendo los dolores de la otra persona y estás gimiendo por ella. Y esa es la clave de este altar del incienso, hermanos, que son con gemidos por otros, no por nosotros mismos, como el apóstol Pablo lo dice. Mire, en Gálatas capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos, por los Gálatas. Pablo intercediendo, ese es el altar del incienso, hermanos. El apóstol Pablo mismo nos da otro ejemplo de él mismo en esos gemidos en el capítulo 9 de Romanos. Él tenía esa carga por sus hermanos en la carne. Dice aquí, verso 1 del capítulo 9 de Romanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo sentía una carga por sus hermanos, gemía por ellos, estaba dispuesto él de él mismo ser desechado con tal de que sus hermanos fueran salvos. Eso es intercesión, hermanos. Amén. O sea, el mensaje aquí en este altar es manifestar el amor de Dios, porque el amor de Dios es ese amor que no piensa en sí mismo. Eso es por lo cual estamos diciendo que ahí en el altar del incienso la oración nos va a preparar, la intercesión nos va a preparar para entrar a la presencia de Dios, porque ahí, hermanos, ya no habrá lugar
para la carne, ya no habrá ninguna sombra de egoísmo, sino que es cuando el creyente ha llegado a este punto donde él ya no piensa en sí mismo, como acabamos de ver en el ejemplo en el apóstol Pablo. Amén. Queremos entrar nosotros al lugar santísimo, hermanos. Señor, líbranos de ese amor por nosotros, ese solo pensar en nosotros, ese egoísmo, y que empecemos a derramar nuestros corazones por los demás en el altar del incienso. Amén. El día de expiación era un día único en el año, en esa fiesta de expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santo y tomaba el carbón del altar del incienso y tomaba del incienso de ese que se usaba en ese altar, lo ponía todo en un incensario y él entraba al lugar santísimo para pedir a Dios perdón por los pecados de todo el pueblo. Eso era solo una vez al año. Literalmente, ese sacerdote estaba poniendo su vida, arriesgando su vida a morir, porque sí, ya existía precedente de dos hijos de Aarón que habían muerto por entrar a ese lugar quemando un fuego extraño, dice la Escritura. Entonces, los sacerdotes seguramente entraban con mucho temor al lugar santísimo con el incensario. Entonces, eso está hablándonos otra vez de lo mismo. De la intercesión es cuando tú mismo estás arriesgando tu vida, poniéndola, pidiendo por otros, diciéndole, Señor, como Pablo aquí acabamos de leer en Romanos, Señor, aunque yo mismo sea desechado, pero ten misericordia de estas personas. Como Moisés, hermanos, cuando el Señor le dice a Moisés, ve el pueblo que ha pecado en el monte Sinaí, ahí bajo del monte el pueblo ha pecado. Entonces Dios le dice, Moisés, quítate hasta un lado porque voy a destruir a ese pueblo. Pero Moisés, en lugar de obedecer esa voz de que se hiciera a un lado, Moisés se puso enfrente entre Dios y el pueblo y comenzó a interceder. Eso es la intercesión. Eso es, hermanos, arriesgar la vida. Es lo que hizo Moisés. Y el Señor no le dijo, Moisés, te dije. No, el Señor quería y estaba esperando ver en Moisés ese corazón, esa entrega que no pensó en él mismo. Señor, mejor ráeme a mí. Era el clamor de Moisés. Amén. Ahora, hermanos, las especias que se usaban en ese incienso que se quemaba en el altar, nos muestra cuál es el costo para entrar al lugar santísimo también. Esas especias, lo voy a volver a leer, lo voy a leer en Éxodo capítulo 30, Éxodo 30, verso 34, no lo he leído. Ahí aparece lo que son las especias que se usaban para preparar este incienso. Dice Éxodo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y lo molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, ni te será cosa sagrada para Jehová. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Amén. Qué lindo, ¿no? Aquí, hermano, este incienso era preparado con 4 ingredientes, acabamos de leerlo. 4. Estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. Y lo lindo dice aquí, ahí está hablando del incienso y está diciendo que ahí yo me mostraré a ti. Eso lo dice en el verso número 36 del capítulo 30 de Éxodo. Ahí me voy a mostrar a ti. Hermano, llegar a este lugar de intercesión, el Señor se va a mostrar a nuestras vidas. Pero queremos ver estos 4 ingredientes porque nos va a hablar también nos va a mostrar que sí es
el costo de ver la gloria de Dios, de que Él se muestre a nosotros al entrar al lugar santísimo, es otra vez la cruz de Cristo. Estacte, el primer ingrediente, este ingrediente fue utilizado cuando el Señor murió y cuando fue enterrado. El estacte, usted lo puede ver en Juan capítulo 19, versos 39 y 40. Está hablándonos estacte entonces de muerte. Ahora, la uña aromática. La uña aromática era sacada del músculo de una concha que utiliza la concha para cerrarse. Obviamente este músculo está hablándonos de la protección de la concha. Y al quitar esa protección, obviamente la concha está su vida en peligro. Su vida está desprotegida. Esto obviamente es lo que vuelve a mostrarnos el ejemplo de lo que acabo de decirle de Moisés. La concha está, digamos, en la figura, quitando la protección, está arriesgando su vida, porque no puede cerrarse si no tuviera ese músculo. Entonces, esta uña aromática está hablándonos de eso, de arriesgar la vida. Es el lugar del altar del incienso, un lugar donde tú vas y yo vamos a arriesgar la vida. Ahora, hermanos, el gálbano. El gálbano era una especia que tenía un olor fuerte que hacía que los ojos lloraran, que salieran lágrimas. Y obviamente lágrimas está hablándonos de sufrimiento otra vez. Y el incienso, como ya lo dijimos, que era puesto sobre los panes, el incienso puro está hablándonos y está relacionado con los sacrificios, con el altar de bronce que estaba en la entrada. O sea, los 4 ingredientes de este incienso está hablándonos de la cruz de Cristo. La intercesión entonces va o tiene que o siempre va acompañada de abnegación, de arriesgar tu vida como lo hizo Moisés en el monte de Sinaí, y también habrá lágrimas, habrá sufrimiento. Como Pablo dice ahí, sufro dolores de parto por vosotros, le dice a los Gálatas. Eso es, hermanos, el altar del incienso. Amén. Las medidas del altar del incienso nos hablan de algo muy lindo que Cristo dice en Juan 17, porque las medidas del altar del incienso eran 1 por 1, era cuadrado, 1 por 1, pero tenía de alto 2 codos. Un codo por 2 codos de alto. El 1 habla de unidad y los 2 codos hablan de testimonio. Y el altar está hablando de intercesión. Esas 3 cosas las vamos a encontrar aquí en Juan 17. Si usted va conmigo, Juan 17, verso 20 y verso 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos, hermano, ahí aparecen las 3 cosas. Mas no ruego, o sea, está hablando de intercesión. Y luego el número 1, para que también ellos sean uno. Las medidas era 1 por 1. Y luego dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso está hablando del testimonio. La altura del altar del incienso era el número 2. Está hablando de testimonio, para que el mundo crea. O sea, entonces el altar del incienso es eso. Esos creyentes que han llegado a ser uno y que dan testimonio para que el mundo pueda creer. Pero eso va a suceder solamente si estos creyentes están intercediendo. Amén. Es de lo que está el Señor mostrándonos en este altar del incienso, hermano. Algo muy precioso, ¿verdad? Amén. Algo más interesante que queremos ver aquí, o importante, porque dijimos que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo agarrando carbón e incienso de este altar del incienso. Pero eso era una vez al año. Pero, hermanos, este altar del incienso funcionaba todos los días. En la mañana y en la tarde el sacerdote entraba y quemaba incienso en ese altar. En la mañana y en la tarde. Imagínense, está hablando entonces de ahora nosotros como creyentes
intercediendo. Tenemos que tener una vida de oración donde intercedemos, oramos cada mañana, cada tarde. Que el Señor permita que podamos llegar a ser fieles, hermanos. Porque es seguro, todos fallamos y todos hemos fallado en esto. Pero hermanos, que el Señor nos dé la gracia de llegar a ser fieles. Que sin falta. Porque es lo que dice donde leímos en Éxodo, que debía de ser continuo. Sin falta, cada mañana, cada noche, elevar esa nube de oración, de incienso, delante del Señor. Y ahí el Señor, hermanos, se nos va a manifestar, se va a mostrar a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que entender una última cosa, quiero mencionar, y es que este altar del incienso también tiene un mensaje para nosotros como creyentes y como iglesia, la iglesia local. Porque dice aquí, hermanos, que en este altar era específicamente para quemar incienso. O sea, en este altar no se podían ofrecer holocaustos, no se podían ofrecer otra clase de ofrendas ahí sobre ese altar, sino solamente incienso, que ya dijimos es oración e intercesión. Entonces, cuando hay reuniones de oración en la iglesia, hermanos, es reuniones, tiempo para orar. No es tiempo para cantar, no es tiempo para... Cuando es tiempo de oración o un momento de oración, digamos, quizás son media hora, quizás 15 minutos, quizás es una hora. Oremos. No como algunos cristianos tienen por costumbre, que cuando es tiempo de orar, ellos están cantando o ellos están leyendo la Biblia. No es así. Este altar del incienso nos dice este mensaje. Es solo para orar. Y cuando es tiempo de quemar ese incienso, hagámoslo sin falta. Amén. Gloria al Señor. Con la ayuda del Señor estaremos viendo en la próxima reunión o sesión el último paso, y es entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Amén. Dios te bendiga, hermano. Esperamos que lo poquito que hemos ido compartiendo en estas sesiones te ayuden para anhelar llegar a ser una morada del Señor y saber qué es lo que el Señor pide y espera para que nosotros lleguemos a ser esa morada. Amén. Dios te bendiga.